Carlos Pedro Blaquier nació el 28 de agosto de 1927, hijo de Carlos Félix Miguel Blaquier Álzaga y María Esther Estrogamou Guillón. Proviene de una familia de origen francés por su lado materno. Estudió en el colegio Champagnat. En 1947 egresó el cuarto y último año del Instituto Superior de Filosofía, que luego habría de convertirse en la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador. Si bien Ledesma se remonta a 1830, la historia contemporánea arranca en 1951 cuando Carlos Pedro Blaquier Estrogamou y María Elena Rita Wollman formaron una familia en común. La empresa pertenecía a la familia de María Elena, más conocida como Nelly, pero Carlos aportó varias estancias, la mayoría provenientes de los Álzaga, familia de la que es descendiente. Carlos supo introducirse rápidamente en la empresa. Solo un año después de casarse ingresó en la empresa de la mano de su mujer. Herminio Arrieta confió la capacidad de quien por entonces era su yerno, para la gestión del negocio y el directorio respaldó esa decisión. A la muerte de Arrieta en 1970. Carlos Pedro y María Elena tuvieron 5 hijos. María Elena Blaquier Arrieta, Carlos Herminio, Alejandro, Santiago e Ignacio. Como mencionamos antes, la empresa Ledesma, ubicada en Jujuy, más precisamente en Libertador General San Martín, cuenta con inversiones en azúcar, alcohol, papel, bioetanol, frutas y jugos, productos elaborados del maíz, carnes y granos y energía. El pueblo donde yo vivo, allá donde termina el mapa, allá al norte, las cosas no empezaron en el 76. La represión, la cárcel, los castigos a los trabajadores, a los indígenas, empezaron mucho antes y continúan ahora. El apellido Blaquier es reconocido en la Argentina porque son propietarios del ingenio Ledesma, pero también asociados tristemente a la... El ingenio Ledesma es sinónimo de familia Blaquier y encuentra en la localidad jujeña de Libertador General San Martín la sede de su imperio. Es la misma geografía donde en las primeras horas del golpe militar se produjo la noche del apagón. Carlos Pedro Blaquier se lo acusa de haberles brindado logística de la empresa a los genocidas. La justicia citó al empresario Pedro Blaquier, presidente del ingenio Ledesma, por su colaboración en la noche del apagón, cuando la dictadura hizo desaparecer 30 obreros, entre ellos Luis Aredes, esposo de Olga y padre de Ricardo. Con Luis nos conocimos en la secundaria, en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda de Aguilares, Tucumán. Yo estaba haciendo 4º año y el 5º, y éramos de los grupos de deportes, se presentaban a las Olimpiadas, y bueno, ahí nos conocimos. Después él egresó del secundario y fue a estudiar a Córdoba. Y al año siguiente, cuando yo terminé también la secundaria, me fui a estudiar odontología en Córdoba. Así que nos conocemos desde la secundaria. Nos enteramos por noticias de los diarios que los ingenios azucareros de acá de Salta y Jujuy necesitaban pediatras. Entonces él vino a hacer una recorrida por esta zona, llegó hasta Salta, al ingenio San Martín de Tabacal y al ingenio Ledesma. Y bueno, llegamos acá, por entonces caminos de tierra no había asfalto, en una camioneta rastrojera que era la que habíamos adquirido después de trabajar un año y medio. La época de calor, sobre todo porque estamos en el trópico, atacaba a los niños, hijos de los trabajadores, la diarrea estival, que producía bajas de 10 a 15 chicos diariamente en época de cosecha, sobre todo los hijos de los zafreros, los hijos de los peladores de caña. El año que llegó, trabajó muchísimo, sobre todo en la época de zafra, porque eran solamente 6 médicos para atender a una base de personal de aproximadamente 7 a 8 mil trabajadores con su familia. Entonces, diariamente contaba él que tenía que atender 50 a 60 pacientes. Era algo terrible el exceso de trabajo que había, el agotamiento y las pocos elementos con los que contaba el hospital del ingenio para poder atender a toda la familia de los trabajadores. Pero así pasó ese primer año,
de trabajo, y bueno, llegó al segundo año donde ya tuvo algunos conflictos con la empresa. Y empezó a recetar los antibióticos para los obreros a través del sindicato a cargo del ingenio. Después de tener el conflicto que tuvo por razones de trabajo en la empresa, se vino y le ofrecieron la dirección del hospital de Tilcara y aceptó. Estábamos por tener otro hijo, por lo tanto había que buscar trabajo. Desde el año 58 que él llegó acá, se puso a trabajar con los obreros, sobre todo con los zafreros, como médico de ellos. A través del sindicato, desde el año 60-62 ya era médico contratado por el sindicato, así que ellos le mandaban una orden cuando alguno estaba enfermo y la dirección del paciente. Entonces él era cada vez que cambiaban un gobierno, ya sea en forma constitucional o por dictadura, le ofrecían, lo llamaban, le ofrecían el cargo de intendente. Generalmente los intendentes de este pueblo deberían tener el beneplácito de la empresa Ledesma y él no lo iba a tener. Y a acompañar a las madres, ¿no? Hasta el día de hoy, y a hacer denuncias sobre estos tipos, ¿no? Que fueron que colaboraron, ¿no? Y en julio del 76 se producen los apagones de Ledesma, se cortan las fueron varios días, ¿no? Fueron no 6 días. Exacta. Empezaron el 20 y terminaron el 27. Eran día por medio, a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, donde se hacían los levantes de gente, ¿no? A mí me tocó estar en una de las noches también en la plaza, ver ahí perfectamente, vi cómo levantaban gente y todo.